¿Cuántos quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Celebraremos en tu casa. Buenas noches, hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios desde nuestros hogares y cantamos el corito A ti la gloria. Oh gran
Señor, me asombra tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti, a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Con gran poder tú mueves las estrellas, el viento, el mar y todo lo que hay. En mi andar, mis gozos y tristezas, porque estás tú para dar gloria a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Son altos y profundos tus caminos, bueno eres tú, y de esto cantaré, que por amor tu Hijo entregaste, confío en ti y espero en ti, mi Rey, a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Cantamos, cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu,
Cordero y el león, Cordero y el león. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, y tu nombre sobre todo es. Eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi corazón, entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es mi corazón, entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Cuán grande es nuestro Dios. Cantamos ahora antes de quedar con nuestro pastor Noble Sostén. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que con su fuerza firme busca la paz, busca la paz. Mi sostén es Jesús, nunca en las luchas desmayar podré. Mi sostén es Cristo Jesús, nunca en las luchas desmayar podré. Dura la lucha, difícil la tarea de vencer, de vencer. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Venceré, venceré. Mi sostén es Jesús, nunca en las luchas desmayar podré. Mi sostén es Cristo Jesús, nunca en las luchas desmayar podré. Mi espíritu renueva la
idea nueva de vencer, si estás conmigo hasta la misma muerte, venceré, mi ser es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Cristo Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya, aleluya. Nunca en las luchas desmayar podré. Amén. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí en esta transmisión, cantando y alabando al Señor y también para escuchar su palabra. A veces en nuestra vida nos encontramos con circunstancias en las cuales en cierto modo titubea nuestra fe. Y esas circunstancias ponen a prueba nuestra confianza en Dios y la fortaleza de nuestra fe. La fe es un aspecto esencial en la vida del creyente, del cristiano en general, pues es por fe que somos salvos, por gracia. Como lo dice en Efesios el capítulo 2, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Entonces, siendo la fe el inicio o lo que marca el inicio de la vida cristiana, de nuestro andar cristiano, se convierte como en el punto central y el eje alrededor del cual gira nuestra fe o nuestra vida cristiana, ¿verdad? Es por fe que somos salvos por la gracia de Dios, y por fe es que viviremos nuestra vida cristiana a partir de ese momento en que hemos nacido de nuevo. Nuestra fe se fortalece al creer y al obedecer lo que el Señor nos muestra en su palabra. Pero si permitimos que los sentimientos, oiga bien, si permitimos que los sentimientos y circunstancias de nuestra vida se antepongan a nuestra confianza en el Señor y en sus promesas, entonces nos enfrentaremos con una realidad de una fe personal que titubea y flaquea. Aunque anteriormente en el Antiguo Testamento el Señor había demostrado en repetidas ocasiones la fidelidad que Él tenía y que Él le había declarado a su pueblo Israel, a liberarlos una y otra vez milagrosamente de la esclavitud en Egipto, al dividir las aguas después de haber sido liberados milagrosamente por prodigios en Egipto.
También ocurrió otro milagro mientras los guiaba, y es el cruce del Mar Rojo, cuando se dividieron las aguas por la mitad y el pueblo pasó en seco para escapar de los enemigos de Egipto que los estaban persiguiendo. Y al guiarlos en el desierto, a pesar de todas las evidencias que había Dios derramado o manifestado entre ellos durante este tiempo, en el desierto comienza la fe de ellos a flaquear cuando llegaron a la frontera de la tierra prometida. Los espías que Moisés envió a Canaán dijeron al pueblo que la tierra era buena, pero sin embargo, 10 de los espías que Moisés envió a conocer y a reconocer la tierra de Canaán, la tierra prometida, 10 de ellos desanimaron al pueblo al afirmar que no eran lo suficientemente fuertes para vencer a los gigantes que vivían ahí. Aunque 10 contra 2, ¿verdad? Notemos el margen o la proporción, 10 contra 2 o 2 contra 10. Aunque 2 de los espías, Josué y Caleb, exhortaron a los israelitas a confiar en las promesas que el Señor les había dado, no obstante, la congregación optó por no escucharlos y escogieron escuchar el testimonio pesimista de los otros 10 y decidieron pasar la noche gimiendo y querían regresar a Egipto. ¿Por qué? Porque su fe titubeó ante las circunstancias. Permítame, vaya a su Biblia, a Santiago, el capítulo 1, el versículo 6 y el versículo 7. Santiago 1, por favor, vaya a su Biblia, a Santiago 1, 6 y 7. Y dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que en tal haga, o sea, que pedir dudando, pedir sin fe. No piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La fe es un regalo de Dios, basado en el sólido fundamento de una relación personal con Él a través de su Hijo Jesucristo. Repito, que quede bien claro, que la fe es un regalo, no brota espontáneamente ni de la nada, no puede gestarse a partir de nosotros mismos. La fe es un regalo de Dios basado en el sólido fundamento de una relación personal con Él y a través de su Hijo Jesucristo. Sin embargo, para que esa relación se fortalezca y se afirme, debemos cultivarla y ejercitarla, enfocándonos en el Señor, en sus provisiones y en sus promesas, que podemos conocerlas a través de esa relación íntima con Él y mediante la palabra de Dios, nuestra relación con la palabra de Dios. De lo contrario, seremos sacudidos por las circunstancias, por nuestros sentimientos, por nuestras emociones y por las opiniones de los demás. Permítame enumerar algunas de las causas por las cuales nuestra fe titubea. Por ejemplo, cuando nuestra confianza en Dios
está en conflicto con el razonamiento humano, vivir por fe requiere que dependamos del Señor y no de nuestras facultades. Repito, para que no nos perdamos de esta clave, ¿verdad? Cuando nuestra confianza en Dios está en conflicto con el razonamiento humano, vivir por fe requiere que dependamos del Señor y no de nuestras facultades. Pues aquello que parece lógico para nosotros puede ir en contra del propósito y la voluntad de Dios para nuestra vida. Quizás esa es la razón por la que en algunas ocasiones se tambalea nuestra fe, porque ante las encrucijadas de la vida, decidimos vivir y optamos por nuestra propia lógica, nuestro propio parecer y nuestra propia facultad y habilidad. Pero tal vez esas cosas que forman parte de nuestra propia humanidad, tal vez, están lejos y pueden ir en contra del propósito divino y la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces nuestra fe titubea primeramente cuando permitimos que nuestros sentimientos dobleguen nuestra fe. Cuando permitimos que nuestros sentimientos y emociones dobleguen nuestra fe. Hermanos, la verdad es que podría pasar mucho tiempo aquí dando ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de vidas que se han encontrado con ciertas encrucijadas, que han decidido optar y han escogido optar la alternativa de sus emociones y pensamientos. Ante el panorama oscuro que se vislumbraba en una decisión, actuaron según su parecer, según su propia lógica, pero más que todo, según sus propias emociones, confiando en los impulsos de su corazón, más que el impulso del Espíritu Santo que mora en ellos. El fundamento de nuestra fe es la palabra de Dios, la cual nunca cambia. Sabemos y conocemos que la palabra de Dios permanece para siempre. Esa es una verdad dicha en Isaías y en Primera de Pedro. La palabra de Dios prevalece y permanece. Al contrario, los sentimientos y emociones podrían y son engañosos porque brotan de un corazón maligno y perverso. Y puede ser que nuestro pensamiento y nuestra emoción cambie y varíe dependiendo de las circunstancias. Entonces, siendo los sentimientos y emociones tan variables y tan frágiles, pueden descarriarnos. Sin importar lo que sintamos en el momento, en esas precisas circunstancias en que nos encontramos con un conflicto entre lo que sentimos y pensamos y la palabra de Dios, lo más sabio es optar por la palabra de Dios y por obedecer a sus principios, para que nuestra fe
lejos de titubear, se fortalezca. Segundo lugar, ¿cuándo titubea nuestra fe? Cuando nos vemos o cuando no vemos a Dios actuar en nuestras circunstancias. Aparentemente, cuando no vemos a Dios actuar en nuestras circunstancias, tendemos, como humanos que somos, tendemos a percibir la manera en la que el Señor trabaja y obra en nuestra vida en medio de nuestras dificultades, actuando de manera favorable a nosotros. Pero cuando llegan las circunstancias difíciles, problemas y sufrimientos, esa frágil noción que tenemos de Dios trabajando en nuestra vida se tambalea y nos preguntamos si todavía Él está con nosotros, si todavía Él camina en nosotros, si Él tiene cuidado de nuestras circunstancias. Deuteronomio, el capítulo 31, el versículo 6, dice, Deuteronomio, el capítulo 31, el versículo 6, dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Y aunque usted no lo sienta, aunque usted no lo crea así, aunque las circunstancias le lleven a usted a pensar que Dios no está, la verdad es que Dios está en medio de su situación y está al tanto de todo aquello que le acontece. Por lo tanto, creer en eso puede insuflar en la vida una especie de ánimo renovado que nos impulsa a actuar y a marchar hacia adelante. Por lo tanto, dice, esforzaos y cobrad ánimo. La tercera causa de nuestra fe titubeante es cuando no comprendemos lo que nuestro Padre Celestial hace. Cuando no comprendemos lo que nuestro Padre Celestial hace, debemos recordar que vivimos por fe y no por vista. Esa es la gran verdad. Vivimos por fe y no por vista. Vivimos por las cosas que no se ven porque son eternas y no por las cosas temporales que no se ven, que se ven a simple vista. Él siempre usa todo lo que sucede para nuestro bien y según su divino propósito. Es al mantener la mirada, nuestra vista en la palabra de Dios y recordar su fidelidad en esos momentos más difíciles, es cuando comenzamos a ver la situación que enfrentamos desde la perspectiva divina y nuestra fe se fortalece. La cuarta causa por la cual nuestra fe titubea es cuando escuchamos los malos consejos. Sí, no todo consejo es bueno. No todos nuestros amigos, nuestros compañeros, inclusive nuestros familiares, aunque desean lo mejor para nosotros, no todos los consejos son buenos, son para nuestro bien, sino que el consejo que emana, que brota de la sabiduría divina, basado en los fundamentos establecidos en la palabra del Señor, esos consejos son necesarios para nuestra edificación y por lo tanto para nuestro bien. Y son ellos
Y son aquellos consejos a los que debemos prestar oído. Las personas se apresuran a compartir su opinión sobre lo que debemos hacer o no. Pero sus consejos no siempre están de acuerdo con la voluntad de Dios, por muy buenas intenciones que tengan. Todo consejo que recibimos debe proceder de la palabra de Dios y de personas consagradas a Dios, de vidas que hayan dado testimonio de tener vidas consagradas a Dios, cuyo consejo esté en armonía con las Sagradas Escrituras. También nuestra fe titubea cuando nos enfocamos en las circunstancias y no en Dios. Cuando nos enfocamos en las circunstancias y no en Dios, en la presencia de Dios en nosotros y entre nosotros. Cuando eso ocurre, nos sentimos tentados y nuestra fe titubea. Pues vivimos en medio de situaciones que desafían nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Sin embargo, en vez de solo mirarlas desde nuestra perspectiva, debemos ver esas circunstancias, esas situaciones a la luz de nuestro soberano y amoroso Dios y de su providencia. Las situaciones difíciles, mi hermano, y esta es una verdad que hemos reiterado en múltiples ocasiones, en medio de esta situación que nos mantiene en vilo por este coronavirus. Las situaciones difíciles son parte de su voluntad y nuestra vida está sujeta a su voluntad y es por medio de ellas que nuestra fe se fortalece. Dentro de los múltiples propósitos por los cuales Dios permite que la aflicción llegue a nuestra vida, está una que es claramente destacable y es para fortalecer nuestra fe. Aunque nos sintamos decepcionados, cuando no ocurre lo que nosotros esperamos, lo que nosotros deseamos, la realidad es que esas dificultades son inexplicablemente y misteriosamente las evidencias del amor, cuidado y protección del Señor en nuestra vida. Otra causa por la cual nuestra fe titubea bajo ciertas circunstancias es por el desconocimiento que tenemos de los caminos de Dios. Solo en la Biblia aprendemos acerca de los caminos del Señor. Y como dije la vez pasada, el domingo pasado, me cuesta a mí creer que una persona diga que conozca la voluntad de Dios y que vive una vida agradable a Él, caminando con Él, y desconoce lo que Él dice en la Biblia, en sus palabras, en sus escrituras. Así que si ignoramos las sagradas escrituras, se nos dificultará fortalecer nuestra confianza en Él. Más bien podríamos decir que es imposible que se fortalezca nuestra confianza en Él a partir de una vida que desconoce la voluntad de Dios revelada a través de su palabra. Pues no comprenderemos por qué niega nuestros caprichos
o cómo no comprenderemos cómo Él obra a través y en medio de nuestras dificultades y pruebas. También otra causa por la cual nuestra fe titubea es cuando nos sentimos culpables por nuestros pecados pasados. Y quizás nuestra fe flaquea porque nos cuesta trabajo creer que Dios puede perdonarnos. ¿Y eso qué es? Sino una incredulidad en el principio establecido en su palabra, ese principio que nos debe llenar de esperanza a todo creyente, porque dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y cuando nos sentimos culpables por nuestros pecados pasados, declaramos que no creemos en la veracidad de esa promesa. Por lo tanto, cuestionamos el carácter fiel y justo de Dios para perdonar nuestro pecado. Y puede que aún estemos sufriendo las consecuencias de pecados pasados. ¿O no? Tal vez no estamos sufriendo. Pero lo cierto es que ya Cristo ha pagado el precio por nuestra salvación, por nuestra redención. Y que ofreció en la cruz del Calvario el precio por nuestro pecado, cualquiera que sea. Y ese precio es más que suficiente para ayudarnos a vivir una vida en constante crecimiento y madurez espiritual. Otra causa por las cuales nuestra fe titubea es cuando escuchamos las mentiras de Satanás. El diablo es un mentiroso y un acusador que siempre trata de llenar nuestra mente de dudas acerca del carácter y la fidelidad de Dios para perdonar nuestro pecado. Y cuando dudamos del carácter misericordioso y perdonador de Dios, creemos en la mentira de Satanás. Y Satanás siembra en nuestra mente, en nuestro corazón, una semilla de duda que cada vez más se va acrecentando, incrementándose las dudas y poniendo en tela de duda, valga la redundancia, el perdón de Dios. Así que para corregir la fe titubeante, tambaleante, debemos hacernos 5 preguntas. Primero, la primera pregunta es: ¿de dónde proceden esas dudas? La respuesta es obvia. ¿De dónde proceden las dudas? Del carácter, acerca del carácter y la palabra de Dios. ¿De dónde proceden estas dudas? La meta de Satanás es sembrar dudas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cuando esto suceda, debemos inmediatamente ir a la palabra de Dios para reforzar lo que la palabra de Dios dice acerca de su carácter y su esencia, para fortalecer nuestra fe. Y nuestro concepto, mediante la palabra de Dios implantada en nuestra mente y en nuestro corazón, pueda fortalecerse. La segunda pregunta: ¿no es acaso que Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades?
¿No es acaso que Dios prometió suplir todas nuestras necesidades? Siempre Dios nos da lo que pedimos si está de acuerdo. Ojo, si está de acuerdo con el plan y el propósito que Él tiene para nuestra vida. Siempre y cuando estén de acuerdo, estén en armonía, entonces Dios promete estar con nosotros y suplir todas nuestras necesidades. También la tercera pregunta: ¿no nos dio Dios la ayuda del Espíritu Santo para permitirnos hacer todo lo que Él nos demande en la vida? En el momento en el que fuimos salvos, el Espíritu Santo vino a morar en nuestra vida para ayudarnos, para enseñarnos todas las cosas, para guiarnos y estar con nosotros y para nosotros. Es el Consolador que Dios envió, que Jesús envió para que estuviera con nosotros siempre. Y la última pregunta: ¿hay algo difícil, demasiado difícil para Dios? Pregunto, ¿hay algo difícil, demasiado difícil para Dios? ¿Hay algo que pueda superar a Dios, el poder de Dios? Obviamente la respuesta es no. Pero eso no significa que quite todo dolor, toda enfermedad, todo sufrimiento en nuestra vida y las consecuencias de nuestro pecado. El hecho de que Dios sea totalmente poderoso, infinitamente poderoso, y que gocemos en cierta medida del beneficio de su poder en nosotros, no significa que debe quitar las consecuencias del pecado, toda aflicción, toda enfermedad. No significa que debe darnos salud y riqueza, no. Pues conocen nuestras dificultades y cuáles son las dificultades que debemos enfrentar, que requerimos enfrentar para que nosotros llegásemos a ser las personas que Él desea. Preguntemos, ¿es esta una encrucijada que podría costarme toda una vida de lamento y sufrimiento por mi incredulidad? Considerando que las decisiones equivocadas traen consecuencias a largo plazo, consecuencias negativas a largo plazo, siempre debemos buscar y andar en la voluntad de Dios. Y que el Señor nos guíe en cada paso que damos. Y determinémonos a obedecer su palabra para conocer su carácter, fiel y justo. Y que nuestra fe no titubee. A manera de reflexión, por último, debo hacer algunas preguntas. Hermano, ¿cuáles situaciones de las que yo dije o no dije, pero que el Espíritu Santo le mostró, le iluminó a través de este mensaje, cuáles situaciones causan que su fe flaquee o haya flaqueado? Pregúntese, ¿qué papel jugaron mis emociones o mis circunstancias que estaba enfrentando en esos momentos que causaron que mi fe flaqueara? ¿Qué lugar tuvo su parecer, sus pensamientos,
y que causaron que su fe titubeara. Por último, pregunto, ¿está su fe basada en lo que usted quiere que el Señor haga o en lo que Él ha declarado en su palabra? Cuestiónese eso, pregúntese eso. Porque su fe se fortalece solamente en lo que Él ha declarado en su palabra. Si su confianza en Dios está determinada por lo que usted quiere que Dios haga en su vida, entonces su confianza en Dios será muy frágil. Pero si está basada en lo que dice la palabra de Dios, aún por mucho y que tempestades lleguen a su vida, y no importa cuán grande sea la tribulación que le toque, su fe permanecerá intacta. Pregunto, ¿está su fe basada en lo que usted quiere que Él haga en su vida? ¿O en lo que Él ha declarado en su palabra? Y con eso en mente, le voy a rogar que incline su cabeza y por favor, acompáñeme en un momento de reflexión y oración. Oh Padre bendito, nos encontramos en una situación que muy probablemente nuestra fe se está tambaleando o flaqueando. Porque somos frágiles y nuestra fe corre el riesgo de que por ser frágil, las circunstancias que nos rodean pueden debilitarla hasta el punto de quebrantar nuestra fe, de quebrantarse nuestro ánimo, de quebrantarse nuestro aliento y desmayemos por las diferentes circunstancias que nos rodean. Fortalece nuestra fe y que nuestra fe bajo ninguna circunstancia titubee, Señor. Ayúdanos a no permitir que nuestros sentimientos dobleguen nuestra fe. Ayúdanos a no permitir el engaño de Satanás insinuándonos que usted no ve ni le preocupan nuestras circunstancias. Ayúdanos a verte, Señor, a verte actuando en y a través de nuestras circunstancias y cobrar ánimo y esforzarnos para seguir adelante, no creyendo la mentira de Satanás de que tú te has olvidado de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ver en ti un Padre amoroso que comprende todo lo que nosotros sentimos y pensamos, que comprende nuestras imperfecciones y percibiéndote así como nuestro Padre amoroso, nuestra fe se fortalezca. Ayúdanos, Señor, a no escuchar malos consejos. Ayúdanos a prestar oído solamente a los consejos
que vienen a través de tu palabra, de personas maduras en la fe, cuyos consejos también broten de un corazón que conoce tu palabra, tu mente. Ayúdanos, Señor, a no enfocarnos en las circunstancias, sino en el Dios de la circunstancia, para que nuestra fe no tambalee en ninguna situación, por muy difícil que sea. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra fe, conociendo tus caminos y conociendo tus caminos solamente a través de la meditación en tu palabra, en la Biblia. Ayúdanos, Señor, también. Te lo imploro y te ruego, Señor, que creamos en que eres fiel y justo para perdonarnos los pecados pasados. Porque cuando a nuestra mente y corazón viene el recuerdo de pecados pasados, Satanás siembra la semilla de duda y nos acusa en nuestra conciencia, obligándonos y empujándonos a dudar de tu perdón, y nos sentimos culpables porque no nos sentimos perdonados. Por favor, Señor, cualquiera que sea nuestro pecado, siempre y cuando lo hayamos confesado delante de tu presencia, ayúdanos a confiar en tu perdón, aunque no lo sintamos. Eso no resta la fidelidad de tu carácter, en que eres perdonador y fiel, limpiando todas nuestras maldades. Por favor, Señor, ayúdanos a sobreponernos a las mentiras de Satanás y desarrollar un carácter maduro, confiando en ti, en lo que tú has dicho, para que nuestra fe no titubee. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que con su fuerza firme busca la paz, mi sostén es Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré,
sostén es Cristo Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Dura la lucha, difícil la tarea de vencer, de vencer. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Venceré, venceré. Mi sostén es Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Mi sostén es Cristo Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Mi espíritu renueva la idea nueva de vencer, de vencer. Si estás conmigo hasta la misma muerte, venceré, venceré. Mi sostén es Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Mi sostén es Cristo Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Aleluya, aleluya, aleluya. Nunca en las luchas desmayar podré. Aleluya, aleluya, aleluya. Nunca en las luchas desmayar podré. Amén. ¿Por qué buscas en la tumba aquel que vivo está? Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida a Él me dio, y de la muerte me resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando vuelva por su iglesia, las tumbas se abrirán y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús,
esperanza viva, tengo vida junto a Él, me dio y de la muerte me resucitó. Que de la muerte Él resucitó.